Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy les traigo una noticia que ha sacudido las redes. Aslember vuelve a la pantalla con una nueva serie, y una de sus frases se ha vuelto viral en cuestión de horas. La línea que ha hecho que todos hablen es contundente y llena de significado: amar no es olvidar a Özkan. Con esas palabras, Asl dejó a todos con la boca abierta, y muchos se preguntan si la actriz está enviando un mensaje oculto a alguien de su pasado. Todo ocurrió durante la emisión del primer episodio de su nueva serie, donde interpreta a una mujer que intenta reconstruir su vida tras una relación intensa. En la escena más comentada, su personaje, con la mirada fija en el horizonte, pronuncia la frase que ha hecho eco en todo el país. Las redes se inundaron de mensajes, teorías y comentarios. ¿Esa frase es parte del guión o un mensaje disfrazado?, preguntaban los fans. Según personas cercanas a la producción, Asl se involucró profundamente en el desarrollo de su personaje y propuso algunas líneas durante el rodaje. Uno de los guionistas comentó: esa frase nació en el momento, fue totalmente espontánea, y decidimos dejarla porque transmitía una emoción real. Sin embargo, para muchos, esa supuesta espontaneidad tiene nombre y apellido: Özkan Deniz. Los rumores sobre una posible alusión a su historia pasada con Özkan se extendieron como fuego. Aunque ambos han mantenido silencio público sobre su relación, los seguidores no olvidan la conexión que alguna vez tuvieron. Algunos incluso aseguran que Özkan vio el episodio y quedó visiblemente afectado. Una fuente cercana a él reveló: no lo esperaba. Se quedó en silencio durante unos minutos, y luego dijo: ella siempre supo cómo tocar el alma con sus palabras. El impacto de la escena fue tal que la productora tuvo que emitir un comunicado aclarando que el guión no está basado en hechos reales. Pero eso no bastó para calmar las especulaciones. Los fans comenzaron a crear teorías, videos y comparaciones entre la vida real y la ficción. En uno de los foros más activos se lee: la mirada de Asl al decir esa frase no era actuación, era verdad contenida. Días después, durante una entrevista promocional, Asl fue cuestionada directamente sobre el tema. Con su característica serenidad, respondió: a veces las palabras del personaje son también las del corazón. Pero lo importante es que lleguen al público. Su respuesta, lejos de disipar las dudas, solo aumentó la curiosidad. Las redes explotaron una vez más con titulares como: ¿Aslember deja entrever sus sentimientos o todavía piensa en Özkan? Por su parte, Özkan también fue abordado por reporteros a la salida de un estudio de grabación. Aunque intentó evitar el tema, terminó diciendo con una sonrisa nostálgica: el arte a veces se confunde con la vida. Lo importante es que las emociones sigan vivas. Aquellas palabras fueron suficientes para que los fans interpretaran todo como una respuesta indirecta a Asl. Las redes sociales no tardaron en dividirse en dos bandos: los que creen firmemente que Asl aún siente algo por Özkan y los que piensan que todo es parte de una estrategia publicitaria perfectamente calculada. En Twitter, el hashtag #Amar no es olvidar a Özkan se convirtió en tendencia nacional, con miles de comentarios analizando cada gesto, cada palabra y cada mirada de los protagonistas. Algunos usuarios escribían: cuando Asl mira a cámara, no interpreta, recuerda. Otros, en cambio, defendían que la actriz solo estaba cumpliendo con su papel: ella es profesional, no mezclaría su vida con su trabajo. Mientras tanto, los medios comenzaron a desenterrar momentos pasados de la pareja, desde viejas entrevistas hasta fotos de grabaciones en las que su complicidad era evidente. En uno de esos videos, Özkan decía con una sonrisa: Asl tiene una forma de mirar que lo dice todo sin palabras.
Esa frase volvió a circular en TikTok con millones de reproducciones, acompañada de imágenes del reciente episodio. Los fans concluyeron que la historia entre ambos, aunque nunca confirmada oficialmente, sigue viva en la memoria de todos. La tensión creció aún más cuando se filtró que la nueva serie de As tendrá como tema central el reencuentro entre dos almas que, pese al tiempo y las heridas, no logran olvidarse. En una de las escenas futuras, según fuentes de la producción, el personaje de As recibe una carta de su antiguo amor, lo que ha desatado teorías sobre un paralelismo con su vida personal. Un periodista del programa Magazine GCC comentó: "No es casualidad que el guión parezca escrito para ella. As le está proyectando emociones que solo se sienten cuando algo del pasado sigue vivo". En un reciente evento de prensa, As fue nuevamente interrogada sobre si el personaje tenía algún vínculo con su historia personal. Esta vez, su respuesta fue más enigmática: "A veces, la línea entre la actriz y la mujer se vuelve muy delgada. Pero prefiero que el público saque sus propias conclusiones". Su tono tranquilo contrastaba con la emoción visible en sus ojos, algo que los fanáticos no pasaron por alto. Uno de ellos escribió: "Su voz tembló al hablar de eso. Si no siente nada, ¿por qué aún le duele?". Por otro lado, Özkan decidió alejarse unos días de Estambul y viajó al norte, donde fue visto en una pequeña cafetería leyendo un guión. Un testigo aseguró: "Parecía pensativo, como si tuviera algo en la cabeza. Incluso escuché que pidió que le pusieran una canción antigua que solía compartir con As". Este detalle fue suficiente para que los programas de entretenimiento aseguraran que el actor vive una etapa de introspección y nostalgia. Los seguidores de ambos no pierden la esperanza de un reencuentro, aunque sea profesional. En varios portales se habla de una posible colaboración futura en un proyecto cinematográfico. Un productor, bajo anonimato, comentó: "Sería un sueño tenerlos juntos nuevamente en pantalla. La química que tienen no se fabrica, se siente". La idea de verlos otra vez frente a las cámaras ha encendido la imaginación de millones de fanáticos que aún creen en las segundas oportunidades. Mientras tanto, As continúa promocionando su serie con éxito, aunque los periodistas insisten en relacionar su papel con su pasado sentimental. En una entrevista final, cuando le preguntaron qué significa para ella amar, respondió con una frase que volvió a sacudir al público: "Amar no es olvidar, es recordar sin dolor". La sala quedó en silencio, y los presentes aplaudieron con emoción. Fue imposible no pensar que aquellas palabras, aunque dichas por la actriz, provenían de un corazón que alguna vez amó profundamente. ¿Y ustedes, creen que esa línea fue solo actuación o un mensaje oculto desde el corazón? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para más historias del mundo del entretenimiento turco.